Hola a todos, bienvenidos a Corazón Corazón. Reconozco que me encuentro mucho más cómodo, mucho más a gusto cuando hablamos sobre cardio en estos vídeos del técnico y del dime por qué, porque me parece la asignatura más bonita del mundo para poder explicarla desde el punto de vista fisiopatológico. Algunos de los que me estáis escuchando ahora seguramente habéis visto el módulo de bases de cardio, entonces un poco esto sirve como highlight, ¿no? Como algunos momentos concretos de los que ahora cuando se estudian dice, uy, en el módulo de bases venía explicado esto, pero tampoco me acuerdo yo demasiado bien por qué era, me lo contó el tío con una cosa rara. Bueno, hoy he pensado hablaros un poco sobre el pulso venoso yugular y sobre la presión venoso yugular en conjunto. Os lo voy a pintar así de forma cutre, porque yo pinto muy mal, básicamente. Pero aquí tenemos las distintas ondas del pulso venoso yugular con su onda A, que se corresponde con la contracción auricular, con la descendente X, con la onda V y con la descendente Y. Bien, como todos sabéis, en el ciclo cardíaco empezamos, cuando lo explicas como un ciclo sin fin, como el Rey León, pues tienes que empezar por algún sitio para poder explicarlo. Entonces lo situamos primero en la contracción auricular, o sea, estamos en la sístole auricular, que coincide con el final de la diástole ventricular, en donde la aurícula se contrae para terminar de llenar ese ventrículo. Cuando no puede contraerse la aurícula, pues cuando tienen un problema las personas que tienen dificultades para llenar su ventrículo, los que tienen una insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, o sea, un fallo diastólico que le hemos llamado siempre. Después de eso, el ventrículo sigue a su bola, y el ventrículo a su bola es que cuando se ha producido la contracción auricular y ya se ha vaciado la aurícula, pues entonces es cuando empieza la estimulación eléctrica del ventrículo. Aquí se ha estimulado eléctricamente la aurícula, baja por el nódulo AV y ya empieza a producirse la estimulación ventricular. Por lo tanto, se empieza a producir el proceso de la sístole ventricular. Mientras tanto, la aurícula, que se había contraído ya, empieza a relajarse, empieza a disminuir su presión, y esa caída de la presión es la caída de la presión auricular, que coincide con la sístole ventricular, evidentemente, que es la descendente X. Posteriormente, una vez que se relaja la aurícula, primero está contraída del todo, se ha empezado a relajar, y una vez que está relajándose ya empieza a aceptar sangre, a llenarse por medio de las cavas en la aurícula derecha y de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y eso es lo que, ese llenado, es lo que va subiendo la curva V. Según se va llenando la aurícula, la presión va subiendo en todo este territorio. Esta puede ser la curva de la presión auricular izquierda, podría ser de la presión auricular derecha, o puede ser, como estábamos hablando, la curva de presiones en la vena yugular. Bien, sube la ascendente V. Se está llenando la aurícula para que cuando termine la contracción ventricular, todo el periodo de sístole ventricular, al relajarse el ventrículo se pueda vaciar la aurícula en él. Entonces, cuando se abre la válvula tricúspide o la válvula mitral, esa aurícula que estaba llena empieza a vaciarse y eso hace que las presiones vayan bajando, o sea, que la sangre de la vena yugular pueda ir bajando para abajo porque se encuentra que ya la aurícula acoge esa sangre, ¿no? Vale, y esa sería la descendente Y, que coincide, por supuesto, con la diástole ventricular, con el inicio de la diástole ventricular. Vale, una vez sabemos eso, el dime por qué sería, por ejemplo, preguntarnos algunas de las cosas que tienen relación, insisto, si vosotros lo tenéis muy claro, lo habéis visto ya el módulo de base, lo habéis repasado incluso recientemente, pues ahora podéis, por ejemplo, poneros a hacer deporte antes o hacer lo que sea. ¿Alguna pregunta? 1. ¿Por qué me hablan de ondas a cañón regulares? Ondas a cañón regulares en la presión auricular izquierda o en la presión venoso yugular o en cualquier otro sitio en donde me estén hablando de esto. Bien, las ondas a cañón son porque cuando se contrae la aurícula se encuentra con la puerta cerrada. Si la aurícula se contrae y la puerta está cerrada, la sangre pues lo que hace es irse para atrás. Suponed que la aurícula izquierda, por ejemplo, se contrae y se encuentra con la válvula mitral cerrada, pues la sangre se tiene que ir para atrás hacia las venas pulmonares. O sea, eso es una gran subida de la presión, una onda a cañón.
¿Cuándo pasa que cuando la aurícula se contrae se encuentra con el ventrículo cerrado? Cuando la aurícula y el ventrículo van a su puñetera bola, con perdón. Cada uno va por su cuenta, no tienen relación entre ellos y la aurícula se contrae de pronto y o bien se encuentra la puerta del ventrículo abierta o se la puede encontrar también cerrada, porque cada uno lleva a su ritmo. Eso sucede cuando hay un bloqueo auriculoventricular completo, o sea, cuando la estimulación eléctrica de ambas cámaras van totalmente por su cuenta. Puede pasar aquí, en esa situación, que cuando la aurícula se contrae se encuentre con la válvula tricúspide, la válvula mitral cerrada, y entonces tengo una onda a cañón, pero puede que en el siguiente latido o 2 latidos después, cuando se contraiga se encuentre con la válvula tricúspide abierta. Y entonces tendríamos una onda a cañón, unas veces sí, otras veces no, intermitentes, irregulares que se llaman. ¿Cuándo se da la circunstancia de que siempre, lo pinto así un poco chunguillo, pero bueno, ¿cuándo se da la circunstancia de que siempre la aurícula y el ventrículo se contraigan a la vez? Pues cuando el que lleva el mando del cotarro es el nodo AV y produce lo que se llama un ritmo de la unión, o sea, el que marca el marcapaso del corazón, ahora, es el nodo AV, y cuando lo hace, cuando el estímulo eléctrico se genera de ahí, se despolarizan a la vez las aurículas y los ventrículos, siempre. Entonces, siempre que la aurícula se contrae, el ventrículo se está también contrayendo y por lo tanto la válvula tricúspide y la válvula mitral están cerradas. Eso es lo que se llama el ritmo de la unión y eso es lo que provoca unas ondas a cañón regulares, ¿vale? Una. Segundo, dime por qué. Este es tal vez el que más explicación tiene, ¿no? El más complejillo, que algunos lo sabéis ya. ¿Por qué existe en el taponamiento cardíaco un colapso X? En el taponamiento cardíaco, ¿por qué hay un colapso X? O sea, ¿por qué los pacientes con taponamiento cardíaco tienen un grandísimo aumento de la presión venosa yugular y solo hay un momento del ciclo cardíaco en el que se ve una reducción? No una reducción hasta menos de lo que sería normal, sino una reducción muy llamativa porque se da sobre una presión muy alta. Tú tienes la presión aquí arriba del todo y ves que baja en un momento del ciclo cardíaco. Y ese momento del ciclo cardíaco precisamente es aquí. O sea, su registro sería presiones muy altas, continuamente presiones muy altas y solo un accidente negativo en ese registro de presiones, ese colapso X. ¿Por qué sucede eso? Pues el ejemplo que os puse en el módulo base y que vuelvo a recuperar ahora es que suponte que estás haciendo cola en la puerta de una discoteca. ¿Recordáis cuando uno iba a las discotecas y se llenaban y tal y cual hace mucho tiempo? Sí, pues eso, recordadlo ahora. Cuando tú estás haciendo cola en la puerta de una discoteca que está hasta arriba de gente, en la puerta hay unos señores muy simpáticos con un pinganillo y con traje y con gafas negras que no están demasiado de acuerdo en que tú entres y no quieren que entres, ¿no? Entonces están diciéndote que no puedes entrar. Y tú estás en la cola, vamos a suponer que estás en el puesto 50 o 60 en la cola, esperando para poder entrar en la discoteca. Y llevas todo el rato esperando y solo hay un momento en el que puedes entrar, en el que el de la puerta dice, venga, ahora podéis entrar. ¿Cuándo? Cuando sale gente. Igual que si estás en la puerta de un parking esperando también, exactamente igual. Solo cuando salga gente de la discoteca es cuando pueden abrir la puerta para que esos 50 que están ahí esperando puedan entrar. Pues eso es lo que sucede con el taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco nosotros tenemos el corazón que está completamente rodeado de líquido pericárdico y ese líquido pericárdico está haciendo una presión excesiva. Bueno, o sea mucho líquido o sea poco líquido pero acumulado de forma muy rápida, que está impidiendo que ese corazón se pueda relajar. Por lo tanto, hay que hacer cola en la vena yugular para poder entrar al corazón. ¿En qué momento puede pasar que tú sí puedas entrar, que desde la vena yugular sí haya sitio para poder bajar? Pues solo cuando sale gente. ¿Y cuándo sale gente de las cámaras cardíacas? Pues solamente aquí. Solo sale gente de las cámaras cardíacas en la sístole ventricular. En la sístole ventricular bombea sangre fuera, sale sangre de las cámaras cardíacas hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar y por lo tanto ahí sí dejan la puerta abierta para que baje algo de sangre desde la vena yugular por ejemplo, y tenemos ese colapso X. Presiones muy altas y solo un momento durante todo el ciclo cardíaco en el que hay una ligera caída de la presión.
¿Vale? Esa es la explicación del colapso X. Siguiente pregunta. ¿Por qué hay una onda V grande o qué me diagnostica una onda V grande? Pues una onda V grande normalmente diagnosticaría ¿qué? Lo ponemos aquí. ¿Cómo voy de tiempo? Voy bien de tiempo, me comunican, vale, pues, ¿qué diagnosticaría una onda V grande? La onda V se produce como consecuencia del llenado de la aurícula, ¿recordáis? Se había contraído, se relaja para aceptar sangre y empieza a llenarse. Pues evidentemente una onda V será muy alta si el llenado de la aurícula se produce en vez de por una puerta, por dos. ¿Cuándo se llena la aurícula por dos puertas, la aurícula derecha? Pues cuando se está llenando por las venas cavas y cuando se está llenando también por sangre que regurgita desde el ventrículo derecho, o sea, cuando hay una insuficiencia tricúspide. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene un soplo, que en este caso sería un soplo sistólico, que el soplo sistólico se modifica con los movimientos respiratorios, corazón derecho, y que además me dicen que tiene una gran onda V, pues ya sé que el paciente tiene una insuficiencia tricúspide. Y por último, la explicación tercera, bueno, sería cuarta, pero esta la hemos hecho un poco más con menos flow, porque hay una I en raíz cuadrada en las personas que tienen miocardiopatía restrictiva o pericarditis constrictiva. ¿Por qué hay un ascenso brusco de la presión en este tipo de pacientes? Un registro que lo podemos representar así. Puede tener una onda A, puede tener una descendente I, puede tener una ascendente y luego de pronto baja y esta presión, vamos a decirlo así, sube muy rápido. Esta descendente I tiene un descenso, pero luego tiene un ascenso muy rápido. Pues simplemente porque en este caso el corazón lo que tiene por fuera es una costra de calcio. Eso hace que el corazón inicialmente se pueda distender algo, pero choca con esa costra de calcio que tiene por fuera. Un efecto parecido es cuando el corazón tiene fibra, tiene una miocardiopatía restrictiva. Cuando eso sucede, el corazón empieza a relajarse bien, caen las presiones, ¿vale? Aquí. Empieza a relajarse bien, las presiones caen, pero el corazón de pronto choca con ese calcio. Y al chocar, hay una subida muy brusca de la presión. Ese registro en displató o en raíz cuadrada o como queráis llamarle, ese ascenso brusco de la presión diastólica, ya sea en la presión auricular izquierda, ya sea en la presión auricular derecha, ya sea en la presión venosa yugular, indica que el paciente tiene algo que impide que el corazón, que empieza a relajarse normalmente, se pueda seguir relajando bien. Por lo tanto, pericarditis constrictiva o por lo tanto una miocardiopatía restrictiva. En esa miocardiopatía restrictiva, recordad que entre otras tenéis que pensar en la amiloidosis o en los síndromes hipereosinófilos que pueden producir algo parecido a eso, ¿no? Vale, y estas son algunas de las explicaciones del pulso venoso yugular que yo creo que viene bien recordar de vez en cuando y que espero que os hayan servido mucho y os cito para el siguiente Dime por qué. Muchas gracias.